Iorana korua taatoa, maururu te mata ita imayo korua aroto matu baja o erorata pati. Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo, adivinen de qué, de su programa favorito, un programa que nosotros hemos creado con mucho cariño para ustedes, su programa Erorata Pati. Todos nuestros capítulos hemos tenido a grandes invitados que han sido rostro y pieza muy importante de cada una de nuestras tapatis. Hoy no es la excepción, tenemos a una gran mujer. Ella es artista y una deportista reconocida. Aquí en el estudio del Mato Terapanui les dejo invitada a mi tía Noelia Beri. Tía Iorana Koe. Iorana korua taatoa, maururu te vai te bahane, motur mai o como hakange atu te aroti te Mata o Terapanui te programa o te Erorata Pati. I muri toku taku poki ko uri mo amut ko atu i takuanga y orana tato. Tía, hoy nos queremos enfocar en la confección de traje. Sabemos que tú eres un artista que se ha dedicado, yo creo que de siempre, yo creo que naciste con las manitos dentro de, puedo dar fe de eso, dentro del pipi, el cagaga y todo, ¿no es cierto? Y queremos que nos cuente ¿qué ha significado el trabajo de la confección de traje, en este caso, para las candidatas? Bueno, para empezar, voy a contar un poquito cómo partió todo esto. Cuando niña, obviamente, esto se transmite a través de las mamás. Bueno, esto fue así. A través de mi madre aprendí muchas cosas. Ella participaba mucho en la tapati y como que me fue gustando el tema. Bueno, la parte de habilidad ya la tenía, yo no sé si por genética o por qué, pero ya la tenía, porque en el colegio siempre hacíamos técnicos manuales, pucha, ya, puro 7 ya. Y así fue naciendo todo. Y muy joven, tenía como 14 años, yo me fui al continente a estudiar y aproveché mis habilidades en manualidades. Y fui a un colegio técnico en San Fernando. Y ahí habían especialidades y elegí vestuario, que era lo que a mí me gustaba. Entonces de ahí empecé a aprender a hacer ropa, obviamente. Y al volver a la isla, empecé a participar en la tapati. Mi primera tapati fue el de la Angie Pong, donde yo confeccioné, obviamente. Uno siempre detrás de todo este trabajo, uno primero, al pensar que uno va a apoyar a una candidata, uno empieza ya en su mente a crear. Hoy, ¿de qué podría ser? ¿Cómo lo podría hacer? Y también ver el cuerpo de la chica, porque obviamente no voy a hacer cualquier cosa y que porque la idea es que se le estilice la figura a ella. Entonces, de ahí partí como... En este tema de las confecciones. Claro, en el tema de las confecciones. Entonces, ¿esa tapati qué tapati fue más o menos, tía? Mira, no me a esta altura, ¿qué me voy a acordarme de la A mí también que se me ocurre preguntar tonteras. y ahí, bueno, ahí partimos con el tema de la confección de trajes para las candidatas. Es un trabajo que a mí de verdad me emociona, no sé, ¿te llena? Mucha sensación y mucha emoción, muy, muy confortable, la verdad. Como así también las tapatis, también para mí es faltar a una competencia, por último, a observar, para mí es como que me quedo con esa sensación de que algo no está bien. Entonces, de ahí partí haciendo eso. Después me acuerdo que la Sabrina Tuki también... No, creo que no era la Sabrina Tuki, era la Sabrina Atamu, ella. Esa es la tapati del 2000. Sí. Esa tapati me y acuerdo. ahí después, no me recuerdo mucho después de ahí, porque igual uno no guarda, yo por lo menos no guardo mucha información de qué tapati, a quién fue. Y ahora último, que fue con las chicas que fue con la Mahatu. Que tengo muy linda experiencia con ella, porque ella de eso vamos a hablar en un video más adelantito. Pero, ¿te invito, tía, a que veamos un video? Claro, ¿por qué no? Quizás a lo mejor en un video que yo ni me acuerdo. Mira quién tenemos en el ajo.
A la Mahat. A la Mahat. Preciosa. Sí. ¿Ese traje lo confeccionaste tú? Mira, la verdad, detrás de todos nuestros trajes, yo no confecciono sola mis trajes. Siempre trabajo con mi hija, la Maeja. Ella es la de la creación, siempre preguntándome, mami, ¿está bien así? ¿No está bien? ¿Cómo lo podemos hacer? Y siempre trabajando en conjunto. Siempre las dos poniendo un granito de arena en todo el trabajo que hacemos. Y sabemos que al unir ese conocimiento, porque ambas tienen conocimiento en lo que trabajan, de hecho ambas estudiaron las mismas carreras, unifican esto y llevan esto a esta creación. Estoy hablando en particular de la creación de la Mahat, que es lo que podemos ver en el video, que es una creación hermosa. Ahora bien, uno se pregunta, ¿y los materiales? ¿Cómo hacemos con los insumos? El insumo, el material, te lo entrega la candidata, te lo entrega el apoderado. ¿Cómo lo hacen en ese caso? ¿O ustedes mismas, tías, son las que entregan el insumo? Bueno, todo depende. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos nunca pedimos nada a cambio. Siempre lo hacemos por cariño, porque nos gusta el trabajo. Bueno, los materiales siempre nosotros siempre durante el año ¿van recolectando? Tratamos, bueno, recolectamos. No estamos seguras si quizás alguna niña se interese en nuestro trabajo o no, pero siempre estamos teniendo materiales por cualquier cosa. Tocó la casualidad que Mahatu entraba a ser candidata y ella se acercó a mí, me dijo, tía, me gustaría que tú me pudieras ayudar, me pudieras apoyar en lo que tú puedas. Entonces yo le dije, ya, muy bien. Me fui a la casa, lo comenté con mi hija y con la Mae, y la Mae me dijo, bueno, mami, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos darle una manito a ella? Y ella que es tan amorosa también, una niña muy linda, no sabría cómo explicarte cómo es ella. Y bueno, empezamos con la creación, la Mae me dijo, pucha, podríamos hacerle con pipi, podríamos utilizar este pipi, a veces hay pipis que la mayoría de las personas que hacen estos trabajos no lo utilizan, pues entonces hagámoslos con pipi café y uriu. Ya, ¿cómo lo podemos hacer? Hoy podríamos hacer como estilo sirenita, como la reina del mar, o sea, ya, le dije, muy bien. Y en ese tiempo ya había salido el tema de que no se podía pegar, dijimos, ¿cómo lo podemos ¿Habían hacer? algunas restricciones para el tema de la confección? Que había que tratar de no usar muchas cosas así como pegamento y cosas. Entonces dije, ya no, por lo menos la técnica del cosío del pipi yo ya lo tenía. Ya. Yo le dije, yo el calzón, el sostén, yo lo puedo coser. Ya, pero ustedes cuando crean el traje, ¿te divides el trabajo con la Maija? Por ejemplo, Sí, en este obvio. caso, tú haces el bikini, el sostén, la Eja hace la corona y así. No, obviamente que sí. Por ejemplo, partimos, ya, tu mamá hacías acapupú, los pipis, o sea, hacerle hoyito a los pipis, porque a los pipis hay que hacerle hoyito. O depende también del pipi, porque el pipi café es mucho mejor cuando uno lo cose con la aguja, Exacto. porque queda la posición, Que uno no quiera. queda como, porque hay Levantado. dos formas que quedan los pipis, como hacia arriba y el otro es hacia adelante. ¿Qué pasa? Que cuando queda así, se clava mucho el pipi arriba del cuerpo, pues, entonces pica más. Entonces utilizamos la técnica de cosío con la aguja nomás. Obviamente nos dividimos la pega. Nos dividimos la pega. Ella, por ejemplo, hace la parte, la falda, la Sí. corona, y yo hago el sostén y el calzón, que era como todo cosido. Yo soy como más detallista en ese sentido. Y así partimos, haciendo Oye, eso. y cuando ustedes hacen los trajes, ¿es obligación a que el traje tiene que llevar una falda? Sí, bueno, En las bases lo dice- principal del traje, porque el traje se compone sostén, falda y corona. Ok, Es complemento el calzón. ok. Y asimismo, El por bikini, ejemplo, como uno le dice. los aros, la corona. Claro, ahí ya va de uno si uno le Eso quiere también. poner los aros, los accesorios, Los ya va de accesorios, uno. eso Y es- todo también depende del modelo del traje, porque Exacto. si tú haces un traje que el sostén es grande, no le podías hacerle un collar porque No le vaya a recargar. no pega. Mucha información. Y así es, bueno, así nos dividíamos la pega. Oye, tía, y mire, y ahora podemos ver el traje de... ¿Ese es Majute? Ese es Majute, sí. Ese es Majute. Ese es Majute. Ustedes también lo hicieron. Sí.
que es precioso. Es un traje que tratamos, si tú ves, igual hay varios colores de majote. Tratamos de mantener los colores de los majotes tal cual como estaban. Ya, original. Sí, nunca no intervinimos en los majotes ni nada. Porque la idea era mostrar también a la gente o a las personas que iban a observar el trabajo, que hay distintos colores de majote. Hay Y esa distintos es la colores, materia claro, prima. exactamente. Y ahí se inspiró la MAE en el estilo a lo europeo. Por eso ella le hizo Con ese sombrero sombrero, hermoso, con su abanico. abanico. Y aparte que la niña también luce muy lindo su traje. Ella lo luce, el trabajo, esa es la satisfacción que uno quiere al final de todo. Porque uno le pone el cariño, uno le pone la creatividad, uno le pone todo. ¿Y qué espera uno para recibir? Es como ella demuestra tu trabajo finalizado en el escenario. Exacto. Que es lo que la Mahatu en este sentido lo hizo muy bien. Y emocionante, yo ese día me emocioné harto con ella. Oye, tía, yo le contaba a los chiquillos antes de que partiera la entrevista, les contaba a los chiquillos de que tú eres la pionera en la creación de los bikinis. Tú eres la pionera, sí. Y recuerdo que hace un par de años atrás, hace un par de años nomás, no tanto tampoco, tú hiciste un desfile, Sí. donde mostraste tu creación. Yo también te hice un traje. Te hice un traje. Sí, ese fue y que fue muy, muy hermoso. Sí. Estamos hablando del 90 y algo, 99. Sí, algo así. Sí, yo me acuerdo porque la Baitiare tenía como 3 años, exacto, la la Eja Eja tenía también, como 4, cuatro, si eran exacto. re chicas pues también. Y vi que a partir de ese trabajo que tú realizaste, empezaron las creaciones, o sea, empezó esta creación a masificarse. Exacto. Hubieron más personas que empezaron a hacer de este trabajo, de confeccionar, ya sea los accesorios de diferentes formas, los bikinis, ¿no es cierto? Y también implementarlo dentro de los trajes para la tapati. Porque al menos que yo recuerde, en la tapati que yo estuve Claro. no teníamos eso. Y tú también puedes dar fe de eso porque Sí, tú también fuiste exactamente. candidata a reina. Sí, porque al final, pucha, esa es otra historia. Si tuviéramos que hablar de eso, sí, efectivamente, lo que se exigía en ese tiempo era lo mínimo, que era la corona, el sostén y la falda del traje. Y después, como tú decís, se fue implementando esta cosa. Fue un desafío el tema del desfile de moda, porque yo con todos los trajes que fui juntando, hicimos otras cosas aparte. Tú estuviste en el desfile. Oye, pero fue un desfile espectacular. Y de ahí, yo me acuerdo que de ahí ya las personas que, por ejemplo, trabajaban con pipi, con cosas, dije, pucha, yo creo que, no sé, pues se les despertó algo. Dijo, pucha, podíamos hacer haber otra hecho cosa. muchas cosas. cosas. Pues. Y nosotros estábamos ahí en lo tradicional, en lo ¿cachai? Común. Igual que el tema de las flores, pues. Las flores, los aros de flores, empecé yo a hacer. Y después el pomajina, ¿cachai? Sí. Entonces, y ahí se fue como masificando el tema del trabajo en Majute, pues. Y ahora hay una chica que su trabajo es hermosísimo. No tengo Pero nada que decir. podemos rescatar de que a partir de tu creación se empieza a masificar Claro. las ideas. Obviamente. Oye, tía, ¿y en algún momento te ha tocado decir así como, ay, ¿por qué me metí en esto? Cuando tenés que confeccionar los trajes para la tapa, decir, igual es difícil, O sea, porque requiere tiempo y todo. ¿Cómo lo haces en ese caso para poder complementar tus tiempos? Porque tú no solo te dedicas a hacer Exacto. trajes, tú trabajas también. Sí. Está el hongo también, Exacto. ¿no es cierto? Está el colegio Está del hongo, la casa, está la casa, el todo, marido. entonces... Mira, la verdad, sí, me he cuestionado alguna vez, ¿por qué no sé decir que no? ¿Por qué no puedo decir que no? No se puede. Porque es una cosa que tenía adentro, así que te mueve, como que cuando el corazón te bombea sangre, es la misma cosa, es una emoción. Entonces, dejar de hacer eso es como que chuta. Es como un mal de te familia, saca la verdad. una parte de tu cuerpo. Entonces yo decía, y si no tengo la posibilidad de poder confeccionar los trajes, yo participo ya sea en confecciones de trajes típicos en el momento, ahumaroque, otras cosas, pero tengo que participar.
Y ese es el tema. Oye, tía, y estos trajes, una vez que tú los confeccionas, ¿estos trajes quedan para las candidatas o quedan contigo? Bueno, todo es relativo. Ujú. Po. Si las niñas, por ejemplo, ellas te entregan los materiales, obviamente tú Queda tenés que para la niña. queda para la niña. Nosotros en el caso de la Majato, ella nos pasó los majutes a nosotros. No todo, pero tomamos la decisión de regalarle a ella el traje. El traje. Menos el sombrero, porque dijo, no, el sombrero va a quedar como recuerdo, porque igual para uno también es bonito quedarse con algo de Sí. recuerdo de tu trabajo. Igual que cuando uno mira, uno ve el trabajo, porque uno en el momento, ya, la niña va a salir, tú estás ahí atrás, la estás vistiendo, después va a salir, tú no vas a tener tiempo de ver bien, de apreciar bien tu trabajo. trabajo. Pero cuando lo ves ahí plasmado en la tele, cuando lo muestran y tú dices, qué lindo, qué bonito lo que uno hizo, que qué uno bonito creó. tu creación. Sí. Oye, tía, y para eso, para que sigamos viendo tu trabajo, te invito a que veamos otro video. Vamos a ver otro video. Mira, tía, ahí te vemos, eso si no me equivoco es en la casa, Sí, en el taller de la En casa, la casa. ¿no es cierto? Y estamos viendo estas imágenes de un trabajo, de una confección de algún traje, y vemos que esto toma, ya lo dijimos antes, que esto toma tiempo. Generalmente, habitualmente, ¿cuánto tiempo a ti te toma confeccionar un traje X para una candidata X? Bueno, todo depende del material. Ok. Todo depende del material. El pipe es un material que uno dice, oh, es más complicado, todo. Pero si tú lo tienes ya listo, lavado, con los hoyos, es mucho más rápido el trabajo. ¿Y Puede eso tomarte depende? un mes Ah, ya. y depende también de tu... Y yo digo, ya, como que a fuera... medida de tu tiempo de que tú tengáis para ir trabajando, avanzando. Ok. Ahora, el tema de la fibra es mucho más complicado porque el cacaca es una fibra que es húmeda. Aunque esté seca, cuando hay humedad se humedece y empieza a salirle. Sí. Entonces uno tiene que buscar el tiempo donde no hay, donde haya un poquito de sol, donde el clima esté caluroso. Donde lo puedas trabajar claro, sin tener problemas con la humedad. Exactamente. Y o sea, ese es más el factor de demora. Porque igual si uno se programa el tiempo, tú te programas tus horas, tus tiempos de Sí. trabajo, no creo que te tome más de 2 meses hacer un traje. Ok. Obviamente 2 meses con que anterioridad no, a la tapati, porque la niña partiste con esta medida y pasa un mes y partiste con otra medida, entonces o tenéis que agrandar el traje o tenéis que achicarlo, entonces Exacto. ese es el tema. Ya, pero ese tiempo es como el tiempo ya para la medida. Claro, porque tú Yo, partís yo, con yo hablo como que fuera un género que uno puede llegar a cortar y... No, sí, hasta el género es complicado porque tú, olvídate, parto con un molde y termináis el molde distinto, porque hay que sacarle centímetros o hay que agregarle. El tema sacarle no es problema, el tema es ¿Cuándo hay que agregarle. agregar? Sí, porque ahí tenéis que ver si podéis desarmar el traje, cómo lo podía aumentar, qué sé yo. Exacto. Y pucha, y nos tocó igual, con ese traje nos tocó igual días de lluvia, donde se nos humedeció el cacaca y buscamos la solución que podemos hacer, cómo le podemos sacar el hongo, mezclando agua con cloro para rociar, para Sacarle el tema de la humedad. claro, hongo. de la humedad. Y el trabajo del cacaca, ahí tú lo viste, Es delicado. es un trabajo que, como yo lo expliqué en ese video, es un trabajo que se ocupó de la hoja Todo. a la fibra, todo. Todo. Oye, Hasta esas cosas que queda ahí, todo. como uno le jau-jau, dicen, así que jau-jau, sí, todo. todo eso se ocupó. Oye, tía, y para aprovechar, le vamos a mandar un saludo ahí a la Corporación de Cultura. Gracias, chiquillos, por el video, ya, que estamos comentando aquí con mi tía Noelia. Tía, Exacto. sigamos. Ya, y bueno, ahí... Mire, y ahí tenemos ese maravilloso traje que le Sí, hicieron a la hermoso. Heilan. Bueno, nosotros le hicimos el traje a la Hei porque, bueno, desde un principio la niña, bueno, nos pidió si podíamos apoyarla y todo, y nosotros le dijimos que sí. Coincidió que, pucha, el otro lado era mi familia, pero
¿Y cómo Yo lo dije, hace, tía? bueno, ahí yo dije, yo me voy, es mi familia. Ya el, di el que papá, tiraste una, el boteaste papá, una el moneda. papá, el papá de la niña, ¿cómo se llama? De la otra niña, De la era, Jere. de la Jere, mi sobrino. Yo dije, chuta, yo siempre dije, yo soy de una palabra. Yo cuando digo, voy para allá, como mi mamá me enseñó. Mi mamá, donde iba ella, iban todos sus pollos. Ah, una vez se le arrancó Entonces, un pollo. claro, ¿Sí? bueno, Que eso va no la es embarra nada. con ese pollo. Y dijimos con la madre, ¿cómo podemos hacer para salirnos de lo común, de los tejidos así? Yo le dije, mira, podríamos ocupar la técnica porque antiguamente todas las cosas se amarraban, se enrollaban, se tejían, se hacían trenzas. Yo dije, ¿por qué no? Usemos todo a mano, no hay nada pegado. Que no salga ninguna cosa pegada porque Sí. en las bases nos Dice vamos a que- regir exacto. por las bases. Partimos, yo Qué lindo el traje. la falda lo hizo la mae. Todo, o sea, todo ese enrollado que uno ve, los pompones lo hice yo, entonces ahí nos dividimos igual cosas. El sostén fue un trenzado de macramé, que la mae también lo hizo. La sostén de afuera, ese fue un trabajo, porque había primero la trenza cordel, con las hojas del plátano. Y después forrar todo ese y empezar con un maniquí, obviamente arriba un maniquí, el pobre maniquí lleno de alfileres, darle la forma en un papel primero, dibujar en el papel sobre el maniquí y sobre ese papel ir haciendo toda la forma que nosotros le dimos al sostén. Oye, tía, ¿no te da miedo ahí cuando uno ve los trajes? Claro, uno lo hace y lo hace de tal manera de que cuando yo me lo coloco, nada se va a salir, está todo bien. Pero ¿no te da miedo de repente cuando la niña está, por ejemplo, ahí bailando o en algún movimiento que se pueda romper o algo? Obviamente que sí. Po. ¿Y no les que ha lo pueda pasado? que lo pise. ¿Que lo pise? ¿Pero y les ha pasado alguna vez? Mira, la verdad no. Ah, muy La bien. verdad no. Ah, muy bien. La verdad es que no, porque igual nosotros preocupa siempre de eso. tratamos de que las cosas queden bien firmes, que sea seguro para uno y para la niña que se lo va a poner, porque imagínate si fuera insegura, la niña va a salir insegura, no se va a sentir cómoda, entonces ese es lo principal, yo creo que tiene que ser un traje. Hermoso. ¿Y alguna vez te ha tocado que terminaste un traje y por ahí se rompió? Tenés que volver a armar el traje. Sí, sobre todo los de pipi. Ah, ya. Los de pipi ya es más complicado porque el pipi en sí, cuando tú vas cosiendo el pipi te va desgastando la lienza, Sí. te lo va desgastando, entonces de repente llega un momento, ¡pum!, se corta. Tú decís, lo amarro, tengo que amarrarlo firme, porque si no lo amarro firme, se va a volver a cortar. Entonces, eso, o tratamos también de ocupar, ojalá, materiales que sean como sólidos. Por ejemplo, la lienza tiene que ser 0,50. Ok. ¿Cachai? 0,50, que es una lienza que es Que firme, es que es resistente. gruesa, es firme, es resistente. Y así como también en los trenzados tienen que ser firmes, ojalá el cacaca no sea, porque los cacacas también tienen su calidad de material, porque hay cacacas que son más dóciles, Exacto, hay algunos cacacas que que se son más quiebran. rígidos, que se quiebran. Entonces, uno va tanteando el material que va a trabajar. Hoy yo no trabajo el traje ni nada con mi tía, con mi mamá y mi abuela, y todo, pero a algo le pego. ¿Ah? El verlas trabajar ahí, algo me Exacto, acuerdo. igual dentro de la familia también tenemos la ayuda de mi hermana, la María, también, que ella nos ayuda en algunas cosas. Oye, tía, pero en esto lo bonito es que, y que se rescata, es que lo que tú haces, tú lo traspasas a la maestra. Exacto. ¿No es cierto? Y este trabajo al final lo hacen en conjunto. Tú, a medida que ustedes vayan creando, tú igual vas traspasando Exactamente. lo que tú sabes a la maestra. No, siempre. Y me imagino Desde que eso- niña, desde niña, la mae, tenía 9 años cuando fue su primera competencia, que fue Tuicarone Tiare. Y a mí me emocionó mucho ese tiempo porque ella compitió con personas adultas, con mujeres adultas, y impresionante, ella sacó primer lugar. O sea, imagínate que de ahí uno dice, chuta, por lo menos uno lo que le está ahí transmitiendo a tu hija o a la Claro. persona que está recibiendo eso, lo está aprendiendo bien. Pucha, voy a llegar a la casa y decirle a mi mamá que me enseñó. ¿Ah?
Mi hermana, quizás, ¿qué le va a decir? Me mandaba a la punta del cerro, mi mamá. Oye, tía, ¿y qué te dicen las candidatas una vez que ven el traje? Me imagino que hay no sé, una suerte de emoción, de agradecimiento. No, obviamente. La verdad, siempre los trabajos han sido muy bien agradecidos por las niñas. Emocionadas, dando las gracias y siempre diciendo, tía, no tengo las palabras para agradecer todo lo que usted ha hecho, lo bonito de su trabajo y más que nada el apoyar, el aporte que uno hace, porque al final, como dicen las niñas, nosotros no le damos nada y usted da todo con mucho cariño, con mucho amor. Y así No, y es. el tiempo. Uno siempre dice, yo lo vengo reiterando hace muchos capítulos atrás, al final el tiempo que uno entrega a cada cosa es algo impagable. No hay cómo pagar ese tiempo de esa persona que pudiera estar haciendo otra cosa. Y hablando del tiempo, crear un traje hace 20 años atrás, a crear un traje hoy en día, yo supongo que hay diferencias. Ya sea en el material, ya sea en el tiempo, hay diferencia. ¿Cuáles serían esas, tías, si tú nos puedes más o menos contar de ello? Lo vemos en sí todos los días, los cambios que hay. Porque uno, en esa época, en 1990, uno mantenía más el tema tradicional. Sí. O sea, uno igual se podía salir, podía ir poner un poquito de tu creación, pero siempre manteniéndote en lo tradicional. Ahora no. Ahora podéis soñar, ahora podéis crear, podéis hacer 1000 ideas de cosas, 1000 diseños y es emocionante porque vais creando cosas nuevas. Tía, y eso ha sido porque, en el caso de la Tapati, eso ha sido porque las bases han permitido eso, o en definitiva es porque nosotros, la comunidad, no hemos permitido conocer otra forma, otras creaciones. Es que yo creo que las dos cosas en sí. Nosotros nos hemos permitido y las bases también han ido cambiando durante el transcurso de los años. Que por ejemplo a ti te piden, no, es que no puede ir cosido, puede ir pegado, ahora no, pues. Ahora te dicen, no, es que tiene que ser así, pero creatividad. Innovación. Sí. No nos quedemos ahí en el pasado, tampoco. Sí. Ya, pero igual, yo me acuerdo que en el pasado usaban esos trajes con esos que eran como de plástico. Ah, bueno, es que porque en esa época, pucha, no había mucho. A mí me gustaba ese traje y nunca me pude colocar. Y aparte que era mucho más complicado, Sí, lo que había. Pucha, tener los materiales, uno buscaba las cosas que era más accesible. Exacto. Y eso eran de estas bolsas que venían, estos que ahora vienen los cementos, pero en ese tiempo venía la harina. ¿No? Ah, la harina. Harina, porque el plástico era mucho más dócil. Sí. Pucha, ahí. Uno se ahorra también porque se ahorra también el trabajo. Si la Tapati es un trabajo súper grande, donde trabaja toda la familia, donde ponen todo de su parte. Oye, tía, tiempo ya no duermen, ya no tienen vida. Y para eso vamos a seguir viendo otro video. ¿Te parece? Ya, me parece. ¿A quién vemos ahí? Vemos a la Valla al Coro, tía. A la guay con el coro. Sí, ese traje también lo confeccionaron, lo hicieron ustedes. Sí. ¿No es cierto? Exactamente. Si ya hacer un solo traje te ocupa 2 meses, 3 meses, o sea que hacer 2 fue el año completo. Ese traje... Yo mejor me quedo así nomás. No, y ese traje... Traspasa el conocimiento a la EJA nomás, después la EJA no hace los trajes. No, y ese traje... yo creo que ha sido el único traje que ha sido hecho así, de esa manera. Si tú te fijáis, son maros hechos con cacaca. Sí. Ese trabajo sí que fue heavy. Me tomó caleta de tiempo porque es amarrar igual que cuando uno amarra una pluma. Uno amarraba el cacaca. Y el cacaca no es que lo ponía así nomás. Había que tenía su técnica, dar vuelta y ahí recién amarrarlo. Así sucesivamente. Y el de la guay era una cola así un poco más de novia. Precioso. Pero lindo. Ahí se trabajó hartas cosas.
Se hicieron rosas de cacaca. Y ahí vemos que tienen trenza- dos tipos de colores de cacaca. ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia de un cacaca con el otro? El plátano. Uno es río, que es el blanco, y el otro lo ocupé con maíca jiba. Jiba. Porque en esa época no había mucho estos maicas, estos que tienen el tronco rojo, Ajá. con maíca jiba. Y hoy el maíca jiba igual es complicado tener que te mantenga todo el color que uno quiere. Y lo que sí me gustó de este traje que se aplicó hartas técnicas. Ahí hay trenzado, hay tejido, hay esta técnica del maro, está el forrado también, que está en la corona de la guay con el coro. Y nosotros nos inspiramos en Orón, con el tema del Tangata Manu. Y ahí, como ustedes ven, son dos Manupiri. Como eran pareja ellos, Sí. eso mismo dio a que hiciéramos Manupiri, porque son ella y él. En eso nos inspiramos más que nada en ese traje. Es hermoso el traje. Sí. Y yo la verdad, desde que hice ese traje hasta hoy en día no he visto esa técnica de que ¿Que se haga así como Maro? Claro, como Maro. Es que es mucho trabajo, pues tía. Bueno, pero cuando uno ama cuando uno ama esta cosa, uno Ahora entiendo por qué yo no me dediqué a eso. cuando uno ama hacer estas cosas, a uno se le olvida lo complicado que es el trabajo. Todo lo contrario, es una emoción. Tú decís, "Oh", y hasta uno se emociona, uno dice, ¡oh, que me está quedando Lindo, voy Si avanzando. no lo digo yo digo así, ¿quién más lo va a decir, po? Pero lindo el trabajo. Y aparte que también el cómo lo explican, el cómo se luce el traje, es lo que uno, ahí es donde uno dice, efectivamente el traje es bonito, porque si no lo sabe lucir podía ser un trabajo magnífico, pero si la persona no lo sabe lucir, Exacto. ahí queda. Oye, tía, y sabemos que tú no solamente compites en esto, sino que también compites en otras competencias, Exacto. como por ejemplo la confección de traje mismo. ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo lo haces? Porque acá uno trabaja con tiempo, como dices tú, siempre y cuando tengas tus materiales, Y te vas en la confección programando. bajo Pero presión. sí, bajo presión. ¿Cómo lo haces? Pues ahí tenéis que tener Cuero, cuero nomás para hacer las cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que te preparáis antes, sabéis que en 3 horas lo podía hacer. Y ahora no voy a elegir un traje que te va a demorar, porque para hacer los trajes para las candidatas no podéis llegar y decir, le voy a pegar unas 3 tiras así nomás con silicona caliente, le pego y listo. No, pues, para la candidata tú tenés que hacer un trabajo de calidad, bonito, una creación bonita. Para la confección, tú te creas un trabajo más simple. Obviamente, si tenéis máquina de coser, es mucho más rápido y traer los Exacto. materiales ya listos, ordenados. En una caja tengo mi pipi. Ya este pipi es para hacer el adorno. tal y tal. Este pipi es para coserle aquí. Entonces, lleváis todo ya, ok. todo listo, todo ordenado. Ya, ok. Entonces ahí es mucho más fácil el trabajo. Oye, tía, ¿y con el traje de los chiquillos de la Bay del Coro, qué pasó con esos trajes? ¿Los tienes tú, los tienen Pucha, ellos, los vendiste? están ahí, ¿Están ahí? andan por la corona está por allá, la falda, no sé dónde está, Pero por ahí porque ya andan. lleva mucho tiempo. Pues, imagínate, se lo comieron los bichos, uno trata de echarle raid, no puede, pucha, contra la naturaleza uno no puede luchar. Exacto. Oye, tía, mira, ahí tenemos otra de la creación de ustedes. Ese es el traje de Pipi de las Heilani. Sí. Maravilloso, linda la corona, imponente. ¿Pero qué eran esas dos cosas, sí, tía? La idea es como la flor, no sé, Ay. por un pequeño toque, no sé, para salirte de lo común. Pucha, ¿viste? Te llamó la atención los dos cachitos. No, está bonito. Te llamó la atención los dos cachitos, ¿viste? Lo hubiera puesto yo solo en la... Sí, es verdad. No te hubiera llamado la atención. Pero Mira, la corona en sí es esa una corona- imponente. El traje es maravilloso. Hasta tú me viste haciendo esa corona. El pipi que usaste, tía. Voy a decirlo si no me gustó nada, pero qué bonita. No, es que sabéis que lo que pasa que esa corona yo me demoré caleta porque esa fue mi primer desafío en corona, porque yo no trabajo mucho con tema de conchita, para hacer, yo no hago collares, nunca he hecho coronas de pure. Entonces, ese fue mi desafío. Qué Mi desafío. Yo dije, bueno, tengo que hacerlo.
Si otras personas lo pueden hacer, ¿por qué no lo puedo Sí, hacer porque yo? a veces muchas personas creen que cuando uno se dedica a la confección de algo, piensa que en verdad uno maneja todo eso. No es Pero así. en tu caso tú... No es así. Sí. No es así. La familia sabemos que no es así. Claro, no es así porque mi tema es falda, calzón, sostén, pero corona, sí, pluma quizás, pero el trabajo en sí, en Conchita, es mucho más meticuloso. Incluso le habíamos pedido a tu mamá que nos hiciera la corona, pues. Pero Mi mamá no cachó la nah, idea a mitad. no avanzáis nunca. No, y no cachó la idea, pues cuando la trajo, yo le dije, pucha hija, ¿qué hacemos? Me dijo, mamá, vamos a tener que desarmarlo y te vas a tener que ponerte. Tú haces la corona nomás. Sí. Ya. Y fue el desafío. Lo terminé. Y cuando lo terminé dije, no puede ser. Wow. Yo hice esto, no puede ser, Wow. dije yo. Y, pucha, ese traje es una maravilla. O sea, la de la Majato era muy linda, pero ese traje Quedó muy bonito. fue una maravilla. ¿Por No, qué? y ocupaste, como dije Si yo, tú te ocupaste fijas, ese pipi, exacto. el pupú, ese feo Si tú que nadie ocupa. Que nadie no ocupa. Mira, ¿cómo nació? Yo le dije, pucha hija, ¿sabéis qué? Podríamos recoger de estos pipis y nadie lo usa. ¿Y por qué no podemos hacer un traje con este pipi? Ella al principio, como que cuando empezamos a partir con la pega, me dijo, ay mamá, no me gusta este traje. Yo le dije, hagámoslo nomás. Mira, cuando vaya a ver en la terminación del trabajo, lo vaya a ver bonito. Y a medida que fuimos avanzando con el traje, me dijo, oye mamá, ¿sabéis que efectivamente el pipi está muy bonito para hacer? Y yo le dije, ¿viste? Ahora van a Se salir ve más trajes de ese. Claro, pues, ¿viste? Ahí le damos también Otras ideas. un espacio para que puedan crear traje con ese pipi. Oye, tía, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Ha sido una entrevista maravillosa porque, en verdad, para mí en lo particular, ha sido bien gratificante tenerte acá. ¿Por qué? Porque es mi tía. Así de simple. Es la hermana de mi madre. Y porque es maravilloso escucharte y que tú puedas contarle a nuestros televidentes, ¿no es cierto?, tu trabajo. Porque uno llega a la Tapati y uno se queda ahí sentadito y vamos viendo el desfile de traje y eso es lo que uno ve, pero uno no conoce el trabajo que está detrás. Por lo mismo es que este programa hemos querido realzar y mostrar el trabajo de aquellos personajes que pasan desapercibidos. Nosotros hemos tenido aquí a quienes están a cargo del escenario, quienes han sido directores de conjunto, a virreinas también, que en verdad aquí hay mucha gente que hace la Tapati, que hace posible la Tapati. Yo de repente he visto, bueno, algunos programas de... Pues y a mí de verdad, a mí me emociona mucho. Encuentro que es muy lindo el trabajo, yo los felicito por esto. Porque uno de repente, cuando pasa mucho tiempo, uno como que se olvida de las cosas. Y qué bonito poder volver a mostrar, a recordar cosas. Cosas de, no sé, del Taú, aquello ya no se ve ya en el volcán. Ya es muy diferente lo que se hace aquí en Angaroa. Exacto. En el volcán era mucho más emocionante. Nosotros como familia participábamos mucho más y como más espiritualmente, bueno, con mi mamá obviamente. Y qué más bonito recordar también. Y para mí es un bonito recuerdo porque también fui candidata. Sí. No fui reina, pero para mí fue estuviste ahí, una cosa maravillosa. Exacto. Tuve experiencias muy lindas, me pasaron cosas muy lindas y cosas que uno de repente dice, porque muchos hablan, oye, el premio. En ese tiempo yo no pensé en el premio. Nunca me interesó el premio. Lo que yo quería era saber qué se sentía, qué pasaba. Y obviamente fueron cosas muy lindas, emociones. Y tía, desde ese lugar, tú que participaste como candidata a reina, ¿le quieres dejar algún mensaje para aquellas candidatas que vengan? Y siempre en el ámbito de la confección de los trajes. ¿Cómo hacerlo, chiquillas? ¿Cómo prepararse? ¿Le tienes algún mensaje, algún tips para las niñas? Obviamente que sí, que lo hago siempre todas las Tapati. Bueno, primero que nada, cuando uno decide ser candidata, uno tiene que ir preparada, ya sea psicológicamente, físicamente y culturalmente, que es lo más importante, saber de tu cultura. Saber hablar el idioma,
O si no lo sabes el 100%, poder explayarte y que la gente también te entienda. Ok. Tu presentación personal es lo más importante. Tu sonrisa, tu simpatía delante de la gente. Como tú todos los días te vas a presentar y cómo la gente te va a mirar, porque la gente es muy crítica. Y es importante que tú delante de los ojos de la gente, ellos cuando te vean no tengan tiempo de criticarte, sino que de decir, ¡uy, qué bonita! Que se dedicó a hacer esto. Entonces, cada competencia que tiene una niña, ella tiene que ir preparada. Por ejemplo, yo hoy día me toca hacer jaumaroque. ¿Cómo tengo que ir? Tengo que ir con mi cajutupuna. Entonces, yo preparo un día antes mi cajutupuna. Mi traje, mi cosa, mis cositas en una bolsita, mi maquillaje, qué sé yo, mi peineta para peinarme. Todas esas cosas es súper importante, los pinches, las cosas. Ya, mañana me tocó, no sé, tuicarones. ¿Cómo tengo que ir tuicarones? Tengo que ir con algo que sea tropical, con cosas de flores, que sea pareo, mi petito bonito, mi faldita, mi moño bonito, mi canastito donde yo llevo mis flores, todas preparadas. Así yo creo que tiene que ser, porque como mi madre me dijo, si tú quieres ganar, tienes que prepararte un día antes y tus cosas preparadas cuando tú llegues al lugar de la competencia. Ya no tienes que pensar, uy, se me quedó la aguja, se me quedó el hilo, se me quedó esto. Eso es lo que yo les digo a las chiquillas. Yo les digo, tengan a alguien, porque yo sé, esta cosa de la tapati te quita tiempo. Hay muchas competencias que una va detrás de otra. No vas a tener tiempo de ordenar tus cosas. Tienes una persona donde esa persona la única cosa que tiene que hacer es dedicarte a ti. Exacto. A preparar tus cosas, para tus competencias, para ti, para la presentación de la noche, para ti, para tu presentación personal, qué vestido te vayas a poner, con qué te vas a hacer, esas cosas. Yo eso les puedo aconsejar a las niñas, darle un tip para que ellas, cuando en algún momento quieran entrar a ser candidata en la Tapati, se preparen de esta manera. Y ya lo saben, chiquillas, aquella candidata, aquella joven que se quiera presentar, ahí hay un consejo. Un consejo que nosotros también le hacemos llegar porque es muy cierto. Y otra cosa importante, acérquense a las personas que ustedes saben que son competidores, son deportistas. No hay que tener vergüenza, porque vergüenza hay que tener para robar y para mentir. Usted va y le dice, usted me puede apoyar, yo voy a entrar. Y si él te dice no, se agradece. Si te dice sí, obviamente se agradece más. Exacto. Así tiene que ser también. Ya lo saben, chiquillas. Ya lo saben para nuestras jóvenes, nuestras futuras candidatas. Ahí les ha dejado un par de tips mi tía, que también fue candidata en su momento. Y estamos llegando al final, pues. Les agradecemos. No se olvide, si se perdió alguno de nuestros capítulos y para ver nos puede ver a través de nuestras redes. YouTube, Facebook, Instagram y a través de nuestro canal Mata o Terapanui. Así que nada, nos estamos viendo en un próximo capítulo. Maururu a todos ustedes, tía, nos despedimos. Y Orana Korua toa Maururu. Y Orana Korua toa Maururu Korua mata ita imai arotit matu baja ote. Pero ahora tapate. Ya, ahora sí. Sean ustedes muy bienvenidos a este Es que necesitamos chascarros, tía. El churro me hace hacer esto para tener chascarros. Sí. Artista, deportiva, mamita, una mujer de Panui. Con ustedes les dejo. ¡Y mami! Sí, es que ¿saben qué? Me quedé con. ¿Cómo le digo a mi tía? Oye, ¿cómo voy a decir churro si es mi tía? No puedo decirle no, Y Orana Korua toa Maururut Mataitai Mayarotit Matu Bahane o Erorata Pati. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo, ¿adivinen de qué? De su programa favorito que hemos de la tía, dale nomás, dale, yo estoy acalorada nomás, pero dale. Sí, porque estoy muy disparada, muy acelerada. Te dije que no me dierais maruchá.
Era hora.